Dios nos bendiga a todos. Bienvenidos a transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Maravilloso Dios que nos permite ver cada día soleado, cada día sus bendiciones, cada día su misericordia está sobre todo el mundo entero. Aunque a pesar de que hay situaciones difíciles, cada persona, cada familia experimenta diferentes situaciones en este tiempo, en este mundo en que estamos. A pesar de todo eso, la misericordia de Dios está aún vigente y podemos aferrarnos a ella, podemos correr a ella. Así es de que somos dichosos, somos benditos, porque tenemos a un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios clemente, lleno de amor para todos. Muchas veces nosotros sentimos que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó, que hemos orado, hemos clamado, hemos orado delante de Dios y sentimos como que el Señor no atiende la oración, como que el Señor no atiende la súplica. Pero su palabra dice que cuando nosotros oramos, clamamos, dice, espera la respuesta, dice la palabra, porque aunque tardare la respuesta, seguro que llegará. ¿Llegará cuándo? En el tiempo que el Señor ha asignado. Muchas veces nosotros, amados hermanos, cuánto quisiéramos todos que cuando nosotros clamáramos el Señor respondiera rápido, pero a veces no es así, porque Dios es Padre y Él nos está formando nuestro carácter, está formando nuestra vida. Y la mejor formación está cuando estamos pasando tribulaciones, cuando estamos pasando situaciones difíciles. Ahí está la mejor formación, porque ahí sale de nosotros lo que somos. Cuando son tiempos de paz y tranquilidad, tiempos de salud, tiempos de abundancia, es fácil estar tranquilos, es fácil todo, pero cuando vienen las situaciones difíciles, ahí es donde nosotros expresamos lo que somos. Si realmente amamos a Dios, si confiamos en Él o nos desesperamos, entramos ahí sí que en desesperación, entramos en ansiedad y en afán, tomamos decisiones equivocadas. Entonces muchas veces cuando Dios no atiende rápido la oración, es porque Él está formando nuestra vida, nos está prácticamente, preparándonos para la eternidad. Que Dios nos bendiga, bienvenidos todos, qué alegre poder estar nuevamente juntos a través de esta transmisión a la distancia, pero unidos en el mismo espíritu con Dios. Vamos a orar un momento, yo le invito a un momento de oración. Querido Dios que estás en los cielos, a ti oramos. A ti clamamos, Señor, ahora con todo nuestro corazón. Pedimos, Padre Celestial, que tu presencia, tu gracia y tu misericordia sea extendida ahora, Señor, sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos por esta oportunidad que tenemos de comunicarnos contigo a través de la oración. Señor, que tu presencia sea con cada uno. Muchas gracias porque nos amas. Muchas gracias porque tus ojos están atentos a la oración. Tu palabra así lo dice y nosotros lo creemos. Estás atento a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de los amigos que claman a ti con sinceridad. Estás atento, Señor. Bendice cada uno. Tu presencia ahora, Señor, sea real en cada corazón. Llena, Señor, de gozo y de paz, a pesar de las situaciones que quizás no sean muy favorables. Señor, pedimos que tú seas que pongas esta palabra, Señor, en nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, llegue a cada vida, a cada corazón, a donde estén anuentes, Señor, a escucharla a través de esta transmisión. Bendice a todos, llénalos de ti, Señor. Espíritu Santo, tú tienes
la palabra. Amén. Aleluya. Amén. Bien, que Dios nos bendiga. Saludos a todos. Gracias por sus mensajes. Gracias por sus reportes. Cuando usted se reporta es porque sabemos que usted está ahí. Esperamos entonces que todos los que puedan reportarse, pues muchas gracias. Tenemos como tema para este momento es lo que dice la palabra del Señor, una esperanza viva. Esa grande y sublime esperanza para todos aquellos que la creen. Todas las personas, todos los seres humanos, necesitamos vivir de una esperanza. No hay nadie que pueda vivir sin una esperanza. Todos ponemos nuestra mirada, buscamos alguna esperanza para la vida, para la salud, para las situaciones adversas que estamos pasando. Todo ser humano tiene una esperanza. Algunos ponen su esperanza en diferentes cosas. Unos ponen su esperanza en una herencia terrenal. Otros ponen su esperanza en su profesión. Otros en su negocio. Otros ponen su esperanza en alguna persona. Y así el ser humano busca dónde poner su esperanza. Pero vea, la mejor esperanza es Dios. En Dios, dice la palabra, tenemos una esperanza viva. No una esperanza perecedera, no una esperanza muerta, no una esperanza de pensamientos o de ideas, sino una esperanza real, una esperanza viva, una esperanza latente. Esta palabra escrita fue dada a hermanos de la antigüedad, a hermanos después de que el Señor Jesús, mire, había sido crucificado en la cruz, resucitando al tercer día y ascendió a los cielos, aproximadamente como unos 45 a 50 años después, es que el apóstol Pedro escribió esta carta. Escribió esta carta a hermanos, a cristianos que estaban siendo perseguidos, que habían sido expatriados a consecuencia de predicar el evangelio. Fueron esparcidos por la persecución y habitaban en diferentes lugares. A ellos es que el apóstol Pedro les escribe esta carta. Eran hermanos que estaban sufriendo por causa de Cristo, sufriendo por su fe. Vea, no estaban en su lugar natal, sino que estaban viviendo como extranjeros y como peregrinos en otros lugares. Por eso es que más adelante igual la palabra sigue diciendo que somos extranjeros y peregrinos. Así estaban los hermanos. Pero luego a estos hermanos que habían sido expatriados por causa de predicar el evangelio, por la persecución, estaban sufriendo. Vea, les venía otro sufrimiento más difícil. Les venía otro sufrimiento muy fuerte, bien duro. Porque recuerdan que los emperadores romanos, mire, hicieron masacres con los cristianos. Perseguidos por la fe en Jesucristo, porque odiaron al Señor Jesús. Mire, el Señor Jesús para ellos lo minimizaron, trataban de borrar su nombre, trataban de quitar, desarraigar el mensaje vivo, real y verdadero, el mensaje del crucificado, el que pagó en la cruz por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ellos pensaban o sentían que iban a perder seguidores, como eran religiosos. Son religiosos. Entonces buscaron la forma como ellos desarraigar del corazón, de la mente de los cristianos o de los oyentes de la predicación del evangelio, ese mensaje real, vivo y verdadero. Como no podían hacerlo, perseguían entonces a los cristianos.
Entonces esta carta fue enviada a ellos a través del apóstol Pedro y la persecución que aún les venía, que tenían que seguir sufriendo los cristianos. Entonces el apóstol les escribe esta carta a ellos, y no solamente a ellos, sino que a nosotros hoy, a todos los cristianos, a todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Y por la fe en Jesucristo, también hay hermanos que pasan diferentes situaciones difíciles, situaciones adversas. Y la palabra del Señor es para nosotros hoy y para los cristianos de todos los tiempos. Dice así la primera carta de Pedro en el capítulo 1, el versículo 1 al versículo 5. Vea lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Es escrita esta palabra entonces a hermanos sufrientes, a hermanos que están pasando estas tribulaciones. Podemos nosotros entonces entender, queridos hermanos y amigos, la grande esperanza. Mire, la grande esperanza viva, real y verdadera para todo hijo de Dios, para todo aquel que esté padeciendo por su fe en Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. En el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una alabanza, es una adoración a nuestro Señor. Mire, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice esta palabra bendito, se está refiriendo a alabanza y adoración al Señor. Es fácil que un padre bendiga a su hijo o a sus hijos, que los hijos bendigan al padre. Y cuando la palabra dice bendito, se trata de alabar, se trata de adorar, se trata de hablar bien de Él, del Padre. Se trata de reconocer la misericordia y la bondad del Padre. ¿Vea? Entonces los hijos de Dios, ¿vea? El apóstol Pedro enseña aquí, entonces a los creyentes, por más que estén sufriendo, por más que estén expatriados, por más que estén nostálgicos por su país, por sus amistades, aprendan a alabar a Dios y adorar a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, ¿por qué? Le alaba y le adora por sus grandes maravillas, sus grandes bendiciones. ¿Cuál es una de ellas? Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Los cristianos perseguidos y sufrientes tenían una esperanza viva, que quizás no la tenían aquellos que no estaban siendo perseguidos, porque no eran hijos de Dios, porque no eran cristianos, porque no conocían al Señor. Miren, pero ellos, a pesar del sufrimiento y la persecución, tenían una grande esperanza. Miren, ¿por qué? Porque la misericordia nos hizo renacer de nuevo. Ve, amado hermano, qué riqueza maravillosa lo que el Señor nos da en esta palabra. Recordemos que el primer ser humano, el primer hombre y la primera mujer pecaron contra Dios. Y por consecuencia de ese pecado, recibieron muerte espiritual. Muerte espiritual separados de Dios. ¿Qué les esperaba a ellos y todos los seres humanos, toda la descendencia humana?
La espera, separados de Dios, expulsados de la presencia de Dios, apartados de Dios. Vea, a consecuencia del pecado, hace una gran separación entre Dios y el ser humano. Entonces podemos entender ahí que el ser humano ya no tenía ninguna esperanza, no merecía nada bueno por su pecado. El ser humano no merecemos nada bueno de Dios porque fallamos a Dios, pecamos contra Dios, vea, tenemos la mala herencia adámica, entonces no se merece nada bueno. Pero la grande noticia, la grande esperanza es de que el Señor nos ha hecho renacer de nuevo a través de Jesucristo. Recordemos la palabra que el Señor le dijo a Nicodemo en el Evangelio según San Juan. Es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ser participante, vea, del reino de Dios y su justicia, sino tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer del agua y del Espíritu, tiene que nacer de la palabra. Es lo que el Señor dice aquí, vea, en esta palabra, que es alabado sea el Señor, adorado sea Dios, glorificado sea Dios. ¿Por qué? Porque, miren, nuestro Señor Jesucristo, porque según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos dio el nuevo nacimiento en Jesús. El día que nosotros dijimos, yo recibo a Jesús como mi Señor, mi Dios y mi Salvador, con toda sinceridad, y renunciamos a la vieja manera de vivir para iniciar un nuevo caminar con Dios, ese día nacimos de nuevo. Las cosas viejas, dice la palabra, pasaron. En Cristo vienen a ser todas nuevas. Entonces, qué importante es el nuevo nacimiento. Esa grande misericordia que nuestro Padre que está en los cielos. Veamos cómo Jesús menciona aquí al Padre en la carta, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 17. Veamos este versículo. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor, mire, dice a los hermanos, le dice a usted que es hermano en Cristo Jesús, a los que hemos recibido. El Señor Jesús dice que el Padre Celestial es nuestro Padre, Padre del Señor Jesús, Padre de nosotros. Mire, Dios del Señor Jesús, Dios nuestro. ¿Cómo está mencionando el Señor Jesús aquí? Se pone como Señor, como Dios, como Salvador y como hermano. Jesús como hermano. El hermano mayor, dice la palabra en otros versículos. ¿Vea? Entonces, tiene una gran relación con esto que dice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. La misericordia es un favor de Dios que nosotros no merecemos. Favor no merecido. Pero según su grande favor, su grande misericordia, con que nos amó y nos hizo renacer de nuevo. ¿Vean? ¿Para qué? Para una esperanza. Volvamos a nuestro pasaje. A una esperanza viva. Nos dice la palabra del Señor acá. Para una esperanza viva por medio de la resurrección, mire, de Jesucristo de los muertos. Esa esperanza no es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Es una esperanza que no se descompone, no se pudre, no lo roban, nadie se la va a quitar. Mire, es una esperanza viva, una esperanza incorruptible,
una esperanza verdadera. Esa esperanza es Cristo mismo, es Dios mismo. Esa grande esperanza les es dado a los hermanos. Esta carta le fue escrita a los hermanos que estaban padeciendo persecución. Mire, esta carta es escrita hoy día para usted, hermano, para usted, amigo, que usted aún no ha tomado su decisión por entregarse a Jesús. Puede hacerlo con todo su corazón para ser participante de esta esperanza viva, esta esperanza verdadera que nadie se la puede quitar, nadie se la puede robar. Vea, no lo pueden asaltar y quitándole su esperanza. Nadie se la va a quitar. Uno mismo la pierde cuando deja de creer en el Señor. Entonces el Señor nos hizo renacer. Vea, para esta esperanza viva se le recuerda entonces a todos los hermanos que muchas veces pasamos diferentes situaciones por causa del Evangelio. Quizás usted está enfermo y esa enfermedad no ha sido sana. Usted ha orado, ha clamado, ha llorado delante de Dios y aún está la enfermedad, no ha cedido. Pero usted tiene una gran esperanza. Yo tengo una gran esperanza. Todos los que amamos al Señor y nos hemos entregado a Él, tenemos una gran esperanza. Dios es vivo, es real y es verdadero. Y Dios va a responder la oración. Él lo va a hacer, pero muchas veces somos probados. Y tenemos que pedir al Señor que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza y sobre todo esa fe firme. Quizá usted está pasando tribulaciones en su familia, problemas de matrimonios horribles, diferentes cosas, quizá problemas en el trabajo, situaciones económicas difíciles, sin salida, aparentemente sin esperanza. Pero el Señor no le dejará, el Señor no le va a desamparar. La palabra del Señor dice que Él no desampara a sus santos, Él no desampara a sus hijos. Si nosotros siendo padres terrenales, dice la palabra, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos no dará buenas cosas a los que se lo pidan? Les da el Espíritu Santo, mire que es algo glorioso y maravilloso. ¿Cómo no puede dar las otras cosas que no son necesarias? Claro. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando acerca de esa esperanza real, esa esperanza viva que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza eterna, la esperanza de la vida nueva en Jesús. No es una esperanza terrenal, transitoria, pasajera, sino que es una esperanza eterna. Nosotros los seres humanos vivimos poco tiempo aquí en la tierra. Comparado con Dios, comparado con nuestro Señor, no vivimos nada aquí en la tierra. La palabra del Señor dice que son 70 u 80 años lo más robustos, es lo que más vive el ser humano. Cosa difícil que muchos seres humanos no llega a esa edad. Vea, entonces el ser humano comparado con Dios vive poquito tiempo. Es como que acaba de nacer y rápido nos envejecemos y lo más seguro es la muerte. La vida es, como dice la palabra, es como la neblina. La neblina está y de pronto usted parpadea y ya no lo ve. Así es la vida aquí en la tierra. Es como la flor del campo, que por la mañana está fresca, dice la palabra, y al mediodía está marchitada. Así es la realidad de la vida del ser humano en esta tierra. Entonces su esperanza, la esperanza no podemos nosotros clavarla aquí en las cosas visibles. Claro que nos sirven las cosas materiales porque aún estamos en esta tierra, pero nuestra verdadera esperanza es Dios. Aquí el tiempo que pasa el ser humano en esta tierra es poco, pero una de las cosas que son reales del ser humano es que el ser humano vive poco tiempo, pero en ese poco tiempo, ¿qué venimos a hacer a la tierra?
Si cada uno nos pusiéramos a pensar, ¿qué venimos a hacer? Algunos, pues, gracias sean dadas a Dios, que rectificamos nuestros caminos, estábamos en camino equivocado, en camino de tinieblas, sin Dios, sin fe, sin esperanza, y el Señor nos atrajo, nos tocó el corazón y nosotros le recibimos. Entonces vamos guiándonos por el Señor, vamos tratando de hacer la voluntad de Dios, procurando sembrar el bien, sembrar la palabra de Dios, procurando hacer la voluntad de Dios, con su ayuda, con su poder, con el poder del Espíritu Santo. Ahí sigue esforzándose. Pero los otros que no agarran a Dios como su guía, su Señor, mire, su amo, entonces, mire, su vida la vive definitivamente sin dirección, sin guianza. Y todos los humanos nos inclinamos a lo que no es bueno. Y si notamos entonces en sí, el mundo entero, el ser humano vino, miren, a hacer muchos problemas, a pecar contra Dios terriblemente. Y si no, veamos cómo está nuestro mundo, guerras. Vean, ¿a qué vino el ser humano en su poco tiempo de vida en esta tierra? A hacer guerras, a derramar sangre, rencores, a los odios. Mire, hay tanta desgracia, enfermedades, accidentes, tantas situaciones negativas que vive el ser humano en su corto tiempo de vida que hacemos en esta tierra. Pero cuando la luz de Dios, la palabra del Señor nos llega, es el momento, queridos hermanos y amigos, en tomar una decisión firme y aferrarnos a la esperanza viva que es Dios mismo, a esa esperanza que nos dio Dios a través de Jesucristo, a través, dice, de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahí parte nuestra gran esperanza. Si Jesús no hubiera resucitado, el apóstol Pablo dice, nosotros fuéramos dignos entonces de lástima, dignos de conmiseración, dice la palabra. Pero Jesús, mire, entregó su vida por nosotros y resucitó al tercer día. Y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, tenemos esa esperanza viva, esa esperanza real, esa esperanza que nos habla la palabra acá en el versículo 3. Nos sigue diciendo, entonces por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En el versículo 4 nos dice, ¿para qué? Para darnos una herencia. Vea, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la grande esperanza. Una esperanza viva. Podemos entender entonces, queridos hermanos y amigos, que el ser humano vive corto tiempo en esta tierra y en su corto tiempo ocupa más su tiempo en estar fuera de Dios, lejos de Dios, sembrando. Ahí sí que pecado en los cuales realmente no conviene. Pero bendito sea el Señor que nos dio la luz, la iluminación de su poder y su presencia, en los cuales ahora nosotros podemos decidir de echar mano de esta herencia. ¿Quién no quiere una herencia? Si nosotros preguntamos ahora, hermano, ¿a usted le gustaría una herencia? Amigo, ¿le gustaría una herencia? Todos diríamos, wow, claro que sí. Algo bueno, algo que, mire, nos hacemos ideas de cosas buenas. Bien, el Señor dice que nos da una herencia. Es una herencia, mire, que está reservada, que está guardada en los cielos para aquellos, mire, que ponen su fe en Jesucristo. Esa herencia es una herencia incorruptible. Es una herencia que no está contaminada. Incorruptible quiere decir no se descompone. El tiempo no lo va a podrir. El tiempo no lo va a desaparecer, sino que es una herencia viva. Es una herencia
que no tiene ninguna contaminación de pecado. No tiene ninguna contaminación de donde nos pueda dar el entendimiento. Es una herencia, mire, esa herencia es inmarcesible, que está reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. ¿A quién era dirigida esta carta del apóstol Pedro? A los hermanos que estaban pasando tribulaciones, estaban pasando la persecución, a ellos que estaban sufriendo por ser hijos de Dios. Hoy en día, para usted, hermano, para usted, hermana, que como creyente en Jesús, muchas cosas no se pueden explicar. Muchas cosas no podemos comprender, como dice un canto. ¿Por qué es que pasan cosas negativas? ¿Por qué es que pasan cosas en la vida en las cuales sentimos muy duro y muy difícil? Pero si tenemos a Jesús, Él nos da la fuerza, Él nos da la fortaleza. Y recordemos que tenemos entonces una esperanza viva, una esperanza real. Esa esperanza no termina con la vida aquí. Nosotros como seres humanos, recordemos la Biblia dice que son 70 u 80 años la vida de un humano en los más robustos, pero luego muchos no se llega a esa edad. Pero esta herencia incorruptible no termina cuando nosotros fallecemos en esta tierra, sino que esta herencia va más allá de la tumba, va más allá de la muerte del cuerpo. Por eso es que es una herencia viva, una herencia que el Padre Celestial, mire, esa palabra inmarcesible quiere decir que es una herencia que no puede marchitarse, que permanece vivo. Los seres humanos nos marchitamos con la edad, con el tiempo. Nuestra salud se marchita, empezamos con achaques, diferentes problemas de salud, pero esta herencia no tiene achaques, esta herencia no tendrá, mire, no se marchita. Es una herencia que va más allá de la muerte, más allá de la tumba. ¿Qué nos puede garantizar en esta vida una herencia así? Nadie, ni con todo el dinero del mundo, ni todo el oro del mundo, nadie puede comprar una herencia de esta clase. El ser humano puede tener mucha plata. Nosotros escuchamos en las noticias, en los comentarios, acerca de los multimillonarios, los hombres más ricos del mundo, que su dinero no se puede contar, sus millonadas, no se puede imaginar uno, pero no es que estemos en contra ni peleando contra nadie, pero pensemos, el dinero puede hacer todo, como dicen, comprar todo y hacer muchas cosas, pero no puede comprar esta herencia. Esta herencia jamás la puede comprar, porque es una herencia que va más allá de esta vida, va mucho más allá, es por la eternidad, que comienza ahora aquí. No es una herencia que yo, mire, esa herencia yo la voy a recibir cuando me muera. No, esa herencia ya la recibió como creyente en Jesús. Como hijos de Dios, ¿sabe cuándo recibimos esa herencia? El día que nos entregamos al Señor, el día que aceptamos a Jesús, ese día recibimos esa herencia. ¿Dónde está? Está en nuestro corazón. Está en lo más profundo de nuestro corazón. Está en nuestros sentidos. Lo podemos sentir. Es vivo, es real, ahí está. No la hemos recibido físicamente y la vamos a recibir cuando partamos a la eternidad, pero hoy ya la recibimos y ya la tenemos y nos da la fuerza, nos da la fortaleza, nos da gozo, nos da paz, nos da seguridad, nos da la certeza a través del Espíritu Santo de esa herencia que está vivo y está en nuestro corazón. Y vivimos por ella,
porque el Hijo de Dios vive de su fe y su esperanza en el Señor. No son palabras positivas, no podemos pensar que son ideas positivas las que queremos transmitir o queremos tener. Sería como un engaño, sería como tratar de paliar alguna situación dura que estemos pasando. No es así, es real. Y está vivo y está dentro de nuestro corazón, que es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos sentir esa herencia ahora. El Señor nos fortalece y nos sostiene. El Señor está con nosotros. Es increíble. Puede uno pasar tribulaciones, puede pasar enfermedades, puede pasar situaciones difíciles. Usted va y recuerde que Cristo está por usted, que el Señor está a su lado. Se pone a orar, se pone a clamar con toda fe. Su panorama cambia, su atmósfera cambia. Trae el Señor una paz, trae gozo, trae fuerzas, trae una nueva esperanza. Mire, esa es la esperanza viva que hoy tenemos aquí y trasciende más allá de la tumba. Ningún dinero del mundo puede darle una esperanza así a ningún ser humano de esta tierra. Solo Dios, a través de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Esa herencia, de verdad, que no tenemos que tener miedo que se la van a quitar, que esto y que el otro, porque el Señor, vea, dice en su palabra que es una herencia que no se marchita, que no se contamina, que está reservada en los cielos para vosotros, para sus hijos, para los que le aman, dice la palabra, para el mundo entero que quiera echar mano de esta esperanza viva, de esta herencia que nos dice la palabra. Nos sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 5. ¿Para quiénes? Dice, responde el versículo 5. Vea que sois, para los que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Esta herencia está guardada. Mire, lo que estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es por la fe. Esa fe nosotros no podemos tenerla fácilmente. Esa fe la podemos obtener a través del poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, a través del poder de Dios. Nuestra fe, como seres humanos, muchas veces bambalea. Nuestra fe muchas veces se queda corta ante montañas de dificultades, de situaciones, de sinsabores, como que dificultades sin poder resolverse, que como que no hay una resolución. Pero nosotros sabemos que tenemos una grande esperanza y esa grande esperanza fortalece nuestra fe, fortalece nuestras fuerzas en el Señor. Esa grande esperanza, porque es una esperanza eterna, una esperanza maravillosa. Podemos entender entonces a través de esta palabra que Dios ha puesto sobre el mundo entero un gran manto de misericordia, pero que el mundo entero lo reciba y lo crea, eso sí es difícil. Pero para los que lo creen, para los que lo hemos creído, y usted, amigo, que también está para entregarse a Jesús, mire, para todos es un gran manto de compasión, un gran manto de misericordia. Investigando la palabra misericordia, la palabra misericordia significa es un sentimiento de compasión, un sentimiento de bondad. Y esta palabra misericordia, entonces podemos entender que Dios, mire, tiene para todos un sentimiento de bondad, un sentimiento de misericordia para los que no merecemos. El mundo entero no merecemos esa bondad de Dios, no merecemos esa misericordia de Dios, porque no hemos hecho nada bueno para merecerlo. Pero Él que es bueno, le ha placido, mire,
brindarnos su misericordia, su compasión. Y a raíz de eso tenemos nosotros esta grande esperanza. Esa grande esperanza, mire, que nos aguarda. Esa herencia espiritual que nos dice la palabra en el libro de Pedro. Muy bien, entonces la esperanza del nuevo nacimiento. La primera carta de Juan en el capítulo 3 y versículo 1 nos habla acerca de esa esperanza. La recibimos a través del nuevo nacimiento. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vean, este grande amor, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Que seamos llamados hijos de Dios. Esa es la grande esperanza, el grande amor de Dios, la grande misericordia de Dios, que seamos llamados hijos. Mire, hijos de Dios. Tenemos ese gran privilegio, tenemos esa grande oportunidad. Vemos nosotros a través de la palabra que los ángeles son siervos de Dios. Y nosotros tenemos el grande privilegio de ser hijos. Mire, una cosa es ser hijos de Dios y otra ser siervos de Dios. Los ángeles tienen el gran privilegio de ser siervos de Dios. Y nosotros el gran privilegio de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos entonces esa grande esperanza viva. Por esto el mundo dice, no nos conoce, porque no le conoció a Él. Para el mundo normal y natural, piensa que algunos, ¿verdad?, que los creyentes son raros, son extraños. Cuando sufren, dan gracias a Dios. Cuando alguien les hace un daño o los lleva mal, no pelean, bendicen, no maldicen. Ahí están siempre en la iglesia, ahí están siempre sirviendo a Dios, ahí están siempre atentos a hacer la voluntad de Dios. Entonces para el mundo dice, esto es extraño, porque no conocen a Dios. Mire, no le conocieron. Pero para el Hijo de Dios, para la hija de Dios, es una grande esperanza que el Señor nos ha dado. Gálatas en el capítulo 4 y versículo 7 de Gálatas nos sigue enseñando acerca de esta esperanza. Así que ya no eres esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Ve? Ya no somos esclavos. Jesús así les predicó a los judíos en aquel entonces. Y los judíos se enojaron y dijeron, esclavos. Nosotros no somos esclavos. Nosotros somos libres. Nuestro padre Abraham no era esclavo. ¿Cómo dices tú que somos esclavos? Ellos no comprendieron que el Señor Jesús les estaba predicando acerca de la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado. El pecador, vea, no puede dejar y no puede repetir y repetir el pecado. Las adicciones. Mire, el esclavo no decide. El esclavo está ahí ahí sí que podemos decir, como encarcelado, no puede decidir porque es esclavo. El pecado esclaviza a las personas. Si no estamos en Jesús, mire, no puede salir del pecado. El único que puede sacar del pecado es Dios a través de Jesucristo. Entonces, si pasamos a ser hijos de Dios, entonces dejamos de ser esclavos del pecado, esclavos del diablo, esclavos de nuestra propia carne, miren, nuestro propio yo, para ser hijos de Dios, libres en Jesús. Por eso dice Gálatas, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Entonces, si eres hijo de Dios, tienes herencia. El hijo tiene herencia, el esclavo no tiene herencia. Entonces, como hijos de Dios,
tenemos reservada una herencia que la recibimos cuando recibimos a Jesús. Vivimos en esa herencia y la herencia trasciende por la eternidad y la eternidad. Entonces, como ya no somos esclavos del pecado, tenemos herencia, mire, en Dios, por medio de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Gracias entonces al nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que nos dice la palabra del Señor, que nosotros hemos obtenido. Colosenses capítulo 1 y versículo 12. Vamos finalizando con esta palabra. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quiénes son los herederos? Los santos en luz. ¿Quiénes son los santos? Los que el Señor ha perdonado, ha limpiado, ha justificado con su sangre. Mire, nos hizo aptos para ser hijos de Dios, para ser participantes de una herencia, que es para los que en otro tiempo éramos pecadores, pero ahora pecadores arrepentidos. Quizá podemos decir no perfectos, pero procurando ser rectos, procurando la rectitud. Entonces andamos en la luz. Y el que anda en la luz le pertenece al Señor Jesús, porque Él es la luz, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Vemos entonces esa vida nueva, esa grande herencia que tenemos en el Señor. Tenemos una seguridad. Segunda Tesalonicenses 3:3. Tenemos esa certeza, esa seguridad en el Señor. Dice de la siguiente manera, segunda Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿A quiénes afirmará y guardará del mal? A sus santos, a sus hijos, aquellos que no somos perfectos, aquellos que nos esforzamos por ser rectos, pero que no lo hemos alcanzado todo, como dice el apóstol Pablo en su palabra. No lo he alcanzado todo, pero una cosa hago, dice el apóstol, olvidándome de todo lo que queda atrás, la vida vieja, la vida antigua, la mala manera de vivir, y prosiguiendo al blanco del supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Entonces Él, dice esta palabra, es fiel, nuestro Señor, que nos afirma, nos afirmará y guardará del mal. El Señor nos guardará porque con nuestras fuerzas no podemos, sino a través de su grande poder. ¿Cómo podemos saber? Génesis nos enseña acerca de un personaje. Mire, Génesis capítulo 28, versículo 15, acerca de la promesa. Podemos ver en las Sagradas Escrituras, está llena de la promesa de Dios, promesas que se cumplieron con personajes bíblicos, promesas que se están cumpliendo ahora, porque las promesas de Dios son sí y amén. Le dice a Jacob, el Señor le dice a Jacob esta palabra: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Es el mismo Dios de los patriarcas, el mismo Dios de los hermanos del Antiguo Testamento, el mismo Dios nuestro hoy, que nos sigue diciendo, no te dejaré. Mire, ¿por qué? Hasta que haya hecho lo que he dicho. Darnos la herencia, esa grande herencia de la vida eterna, esa grande herencia que recibimos el día que aceptamos a Jesús, esa herencia que tenemos hoy y que trasciende para la eternidad, una herencia real. ¿Qué es esa herencia? Esa herencia es Dios mismo. No podemos decir que es la bendición, sino el dueño de la bendición. Esa es nuestra herencia, que es real,
qué mejor es no conformarnos con la bendición, sino que tener al dueño de la bendición, porque acá, como hijos de Dios, nosotros no podemos amar solo la bendición, sino al dueño, que es Dios nuestro Padre, que anhela nuestro corazón estar junto a Él, estar siempre con Él. Vemos entonces que Dios hará lo que ha prometido, como le dijo a Jacob. Vamos finalizando con Proverbios capítulo 10, versículo 22 a versículo 23, acerca de lo mejor que nosotros debemos de echar mano. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¿Ve? Entonces podemos entender, hablando de herencia, que la bendición de Jehová es la que realmente enriquece. La riqueza terrenal material sin Dios, podemos entender, comparado con la riqueza espiritual, es mínima. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No añade pánico, no añade miedo, no añade inseguridad, no hay zozobras, no hay que me lo pueden robar, me lo pueden quitar, puedo perder esta herencia, puedo perder este dinero, puedo perder la riqueza, puedo perder mi empresa, puedo perder y estar ahí. No, la herencia de Jehová es la que realmente enriquece y no añade tristeza, no hay inseguridad, sino que hay tranquilidad y hay paz porque es la mejor herencia. Luego dice el hacer maldad, o sea, el malo. Vean lo que es el malo. El malo, el hacer la maldad, miren, es como una diversión para el malo. El malo hace maldades y se divierte. Miren, el insensato, más el que es sabio. Miren, recrea, más la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Y eso Dios es el único que lo puede dar. Que Dios nos bendiga. Echemos mano de la herencia viva, de esa grande esperanza que trasciende más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Dios nos fortalezca, sigamos adelante con el Señor. Oremos un momento. Querido Dios que estás en los cielos, estamos muy agradecidos, Señor, por esta grande esperanza que tenemos. Esa grande esperanza que no es solamente por pensamientos positivos que nosotros querramos tener o palabras positivas que querramos expresar, sino una herencia real a través de Jesucristo, a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos, a través del verdadero nuevo nacimiento, por tu gracia y por tu grande misericordia. Tenemos esta herencia ahora y por la eternidad. Gracias te damos, Padre, que estás en los cielos. Bendito sea tu nombre. Te estamos muy agradecidos y pedimos que abra los ojos de nuestro entendimiento para que cada día, Señor, podamos nosotros vivir en esta esperanza. No importa lo que pase, no importa las malas noticias, no importa lo que se avisora, malas noticias, noticias negativas, falsas esperanzas. Sabemos que nuestra verdadera esperanza eres tú. En esta tierra, Señor, como seres humanos, vivimos una inestabilidad. Pero tú, Señor, nos da la estabilidad a través de tu misericordia, a través de tus promesas, a través de Jesucristo, tu Hijo. Pedimos ahora, Padre, que llenes de tu presencia cada corazón. Resplandece, Señor, en cada corazón ahora. Llena de tu poder, llena de tu presencia.
Vigoriza la fe, Señor, de cada uno de tus hijos. Vigoriza las fuerzas de cada uno. Y no permita, Señor, que desviemos nuestra mirada a las falsas expectativas de esperanzas transitorias y pasajeras. No permitas que nuestra mirada, Señor, esté en las cosas que bambalean. Ponemos en ti nuestra mirada. Tu palabra dice, sigue diciendo el apóstol Pedro, aunque por ahora sí es necesario que seas probado, que vuestra fe sea probada, así como el oro es perecedero, aun siendo así es sometido a fuego para pulirlo, para darle brío. Aunque ahora, Señor, como hijos de Dios, no tenemos explicaciones muchas veces de pruebas, de dificultades. Muchas veces no tenemos, Señor, la explicación del porqué de las cosas negativas. Pero tu palabra nos dice que es para que nuestra fe sea más precioso que el oro. El apóstol Pedro envía esta carta y cuando la envía le dice a los cristianos que realmente la fe tiene que ser probada. Fortalécenos, Señor, llena de tu presencia aquellos hermanos que están padeciendo persecuciones o están padeciendo cosas adversas y aún su fe y sus fuerzas está en ti. Te pedimos que los sigas llenando, Señor, los sigas fortaleciendo. Aquellos que su fe se ha apagado, Señor, llénalos de ti ahora. Sopla vida, Señor, en ellos. Sopla vida, como dice un canto. Enciende mi lámpara, Señor, dice ese canto. Y lléname, Señor, de tu presencia. Así pedimos, Padre, por cada uno de tus hijos. Sopla vida en sus corazones. Llénalos de tu poder, llénalos de tu presencia. Trae el aceite del Espíritu Santo, Señor, y enciende la lámpara de cada uno de aquellos que se está apagando, aquellos que están aburridos de la vida cristiana, aquellos, Padre, que se cansaron de orar, que se cansaron de esperar, se cansaron, Señor, de confiar en ti. Sopla vida, Señor, en ellos ahora, Padre. Reaviva, Señor, en cada uno ahora, Padre, esa nueva esperanza que tu palabra nos ha enseñado ahora. Esa esperanza viva que nos sostiene y nos mantiene encendidos hasta el día de tu venida o el día que partamos a la eternidad. Bendice tu iglesia, bendice a tu pueblo, fortalécelos, levántalos. Te pedimos por cada uno de los amigos. Enciende sus lámparas, Señor. Bendice a los amigos. Ayúdalos, Padre, a dar el paso de fe, a entregar su vida a ti y mantener su vida, Padre, en esa esperanza real, en esa herencia eterna. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones a todos. Ha sido de grande bendición el poder estar nuevamente transmitiendo este mensaje y que esta palabra quede sellado en nuestros corazones para que haga la obra por la cual el Señor la ha enviado. Hasta pronto, amados hermanos y amigos. Muchas bendiciones. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para
Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.